Vamos hoy a predicar la palabra, vamos a orar. Primeramente, Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de venir a ti, a tu casa, Señor. Nos presentamos tal cual somos con la única intención de acercarnos a ti, de permitir que tu palabra nos moldee, nos cambie, pero sobre todo nos lleve a tu preciosa voluntad. Padre, que esta palabra el día de hoy nos confronte y nos permita acercarnos a ti como cantábamos a ese Dios santo, santo, santo. Te entrego mi vida para que la uses conforme a tu voluntad. Te oro en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Hoy no vamos a estar hablando de los hechos. Tenemos un pequeño receso porque vamos a empezar a prepararnos para algo que va a pasar en la primera semana de febrero. ¿Sí saben qué es? El ayuno. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hoy la prédica la he titulado ¿Quién manda en ti? ¿Cierto? Y los esposos, yo sé que van a decir la esposa, ¿cierto? Ella. ¿Cierto? Ella. Normalmente mandan ellas, aunque la autoridad la tenemos nosotros. Pero no mandan las esposas, no mandan los esposos, ¿cierto? Manda Cristo, o se supone. Quiero preguntar algo el día de hoy, a ver, levante su mano, pero estoy diciendo, levante su mano. Levante su mano los que son cristianos, ¿cierto? La mayoría, casi todos por decir, o sea que hoy tenemos una prédica principalmente para cristianos, y qué bueno, porque significa que todos vamos a aprender. Resulta que cuando nosotros hablamos de ¿quién manda en ti? Si estamos en la iglesia, es obvio que su respuesta va a ser Dios, Cristo, ¿cierto? Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso, que ¿quién lo conocerá? ¿Cierto? Y es muy fácil decir algo, pero llega a ser difícil ser confrontados con nuestras cosas que hacemos a diario, ¿cierto? Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Entonces, hoy vamos a estar hablando del ayuno y vamos a estar mencionando por qué es necesario para un cristiano ayunar. Pero antes de llegar a desarrollar un poco más, quiero que pensemos el ayuno y hoy como cristiano, pregúntese ¿cómo está usted con el ayuno? ¿Cierto? Hágase una evaluación rápida. Yo sé que en diciembre nadie ayuna, a menos de que haya una emergencia. ¿Por qué? Porque en diciembre es un momento donde uno que hace vacaciones, más bien lo que entra es más comida, ¿cierto? Y yo realmente, gracias suegro, yo no veo a nadie realmente con muchas intenciones de ayunar en diciembre, a menos que sea una emergencia. Pero entonces hoy quiero que recordemos a Jesús, ¿cierto? Por allá con sus discípulos, y sucede que algún grupo de religiosos de la época le preguntan a Jesús de una manera tratando de buscar su caída, le dice, ¿por qué los discípulos? Si vamos rápidamente a la palabra de Dios, a Marcos 2:18, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Cierto? ¿Por qué los discípulos de Jesucristo no ayunaban en ese momento? Pues él mismo le responde. Versículo 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Qué le dice Jesús? Están en un momento especial, ¿cierto? En un momento que él califica entre esposos. Y pues todos entendemos la relación de esposos o el matrimonio. Nadie va a decirle no a lo que tal vez la carne quiere, porque eso de pronto es el ayuno, sino sencillamente van a concentrarse en ellos dos, ¿cierto? Jesús dice, ¿alguien ayunaría? Nadie ayunaría. Por eso es que los discípulos no ayunaban. ¿Por qué? Porque estaban con el mismísimo Hijo de Dios, con el Cristo. No era necesario. Pero, versículo 20, dice el Señor Jesús, y escuchen todos porque ustedes son cristianos, ¿cierto? Es decir, que ustedes son discípulos de Cristo, ¿cierto? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días, ok. O sea, en ese momento no ayunaban, pero después ayunarían. ¿Quiénes? Los discípulos de Cristo. Es decir, ¿quiénes? Los cristianos. Está diciendo como una acción que tal vez usted quiera hacer o como algo que se debe hacer. Como algo que se debe hacer, ¿cierto? Y acá viene mi pregunta del día de hoy, de varias que tengo.
Jesús dijo que sus discípulos ayunarían cuando Él ya no estuviera. Hoy Él está, pero no está físicamente. Si eres su discípulo, si tú eres cristiano, como lo has respuesto, ¿por qué no estás ayunando? ¿Por qué no estás ayunando? Porque, perdón, normalmente las preguntas desde los predicadores, los pastores siempre decimos, vamos a ayunar, vamos a hacer esto. El año pasado teníamos, ¿se acuerdan? A ver, que no responda mi esposa o los líderes. ¿Cuáles eran los días de ayuno en la iglesia? Bueno, muy bien, los 3 primeros de cada mes, muy bien. Solo escuché por ahí máximo dos voces. ¿Cuántos estuvieron el año pasado en la iglesia? No levanten la mano, tranquilos, muchos. Yo meditando y orando, Señor, ¿cómo les hablo del ayuno que no sea lo mismo de siempre? ¿Qué es lo mismo de siempre? Vamos a ayunar, vamos a hacer esto. Si alguien tiene duda de cómo hacer el ayuno, levante su mano, acérquese a un líder. ¿Saben cuántas personas se pudieron acercar a nosotros buscando ayuda en el ayuno? Por ahí 2 o 3 en todo el año pasado. Y es algo en lo cual yo decía, a veces nos distraemos, a veces tal vez termina la prédica, nos emocionamos. Yo decía, y está bien, pero ¿y el resto de días? Posteamos en redes sociales, posteamos en muchos lugares, acá recordamos, y créanme que no quiero enfatizarme en lo que pasó el año pasado, quiero enfatizarme en tu vida como cristiano y como discípulo del Señor. Porque el ayuno no es algo de que alguien me tiene que decir que yo haga. Debería ser que algo yo debería estar haciendo todo el tiempo. En su manera. No voy a ayunar todos los días. Porque entonces perdería el punto fundamental de ayunar. Entonces hoy vamos a hablar un poco de las razones por las cuales nosotros debemos ayunar. Sea usted honesto con usted mismo. ¿Por qué no está ayunando? Y alguna de las razones por qué no ayunamos, porque no sé, pero no es válida, porque se ha abierto la oportunidad para preguntar, porque el hambre me conmueve, me llena y no puedo hacerlo. ¿Lo ha intentado alguna vez? Es que tengo una condición médica. Dios mira las intenciones del corazón. ¿Has intentado ayunar de otra manera? Porque no se trata solo de dejar de comer, sino se trata de estar más en la presencia de Dios. Así tengas una condición médica, no significa que tú no puedas ayunar. Entonces, al final podemos llegar a entender que muchas de las cosas que tenemos llegan a ser excusas. Excusas que tratamos de cubrir nuestras vidas de algo que deberíamos estar haciendo y no estamos haciendo. Y el pecado, hay 2 clases de pecado, digámoslo así. ¿Y eso hay algún abogado aquí entre nosotros? Bueno, pregúntenle después a un abogado. Y si no, pregúntenle a ChatGPT. En la justicia, en los abogados, hay 2 clases de maneras de condenar, digámoslo así, o de verificar un error, si lo queremos llamar de esa manera. Hay faltas es lo mejor, que son por comisión, es decir, las que usted hace, y hay faltas que son por omisión, que son las que usted no hace. Y Laura Cortés, nuestra líder de alabanza, hablábamos alguna vez de este tema en el grupo de líderes y ella decía, porque ella es abogada, y ella decía, es peor cuando llega a ser por omisión que por comisión, porque significa que usted pudo hacer algo, pero no lo hizo, faltó hacerlo. Ahora aterrice eso a este punto. ¿Sabe que muchas veces pensamos del pecado, que el pecado solo es lo que yo hago? ¿Cierto? Yo dije una mala palabra, yo cometí adulterio, laxivia, no sé, lo que usted quiera. Y nos convencemos que somos muy buenos cristianos porque no andamos en esas cosas. Usted lee Gálatas y Gálatas dice que los placeres mundanos, la carne, la laxivia y un montón de cosas. Y usted dice, yo soy un buen cristiano porque no cometo esos pecados. Pero se nos olvida que a medida que crecemos y a medida que nos acercamos a Dios, nuestra santidad empieza a reflejarse en que nuestros pecados no son por comisión, por cometerlos, sino son por omisión, es decir, por no hacerlos. Como por ejemplo, orar. Para mí es un pecado no orar, no leer la Biblia, pero ayunar. Y esto tiene que llevarnos a entender algo. ¿Dónde está su ayuno? Porque si usted es cristiano, usted no es que quiera.
usted no es que si tal vez usted debería estar ayunando, porque es algo que los discípulos harían cuando el maestro no estuviera. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar ahora sí en 3 puntos rápidamente. Y lo que hoy quiero que veamos, el primero es, ¿alguno ha escuchado el término cristiano espiritual? ¿Cierto? ¿Y alguien ha escuchado el término cristiano carnal? Pues, hoy vamos, el primer punto que vamos a ver es, ¿está siendo un cristiano carnal o un cristiano espiritual? Facilito. Cristiano espiritual es el que hace las cosas del espíritu. Cristiano carnal es el que hace las cosas de la carne. Si usted quiere investigar un poco más, y es bueno que lo haga, vaya y lea Romanos. Pero si usted dice, pastor, Romanos es muy largo, lea Romanos 7 y lea Romanos 8, donde Pablo, el que acabamos de ver hace poco, está en una encrucijada. Por allá en Romanos 7, él está intentando hacer las cosas que Dios quiere que él haga. Él está intentando seguir la voluntad de Dios, pero llega un punto en el que dice, yo quiero hacer lo bueno, pero resulto haciendo lo malo. Pero no queriendo hacer lo malo, hago lo malo. No significa que vaya a hacer lo bueno, hago lo malo. Y al final, por allá en Romanos 7, Pablo resulta diciendo, maldito de mí, pobre de mí, desgraciado de mí. Diferentes traducciones manejan diferente palabra. Pero lo que él dice es, ¿cómo puedo satisfacer a Dios si esta carne me lleva a hacer lo que la carne quiere hacer? Y por allá en Romanos 8 viene a decir, más viviendo en el Espíritu puedo placer y someterme a la voluntad de Dios, que es en el Espíritu, ¿cierto? Entonces, hay 2 cosas que son definidas. Y el hecho de que usted no practique, que sea o no sea consciente, no lo exime de una realidad. Usted puede ser un cristiano carnal o puede ser un cristiano espiritual. ¿De qué va a depender eso? De la manera como usted esté llevando su vida cristiana. Entonces, quiero hablar hoy en 3 aspectos muy rápidos dentro de este primer punto. La palabra de Dios en Romanos 6:26 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Y es muy interesante porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, separados de Dios, y Dios nos dio vida. Él dice en su palabra que Él nos ha dado una nueva vida. Dice que de tal manera que todo el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Listo? Una nueva manera de vivir, una nueva manera de vivir la vida, una nueva manera de estar en armonía y en sincronía con Dios. Sencillo. Pero, ¿qué pasa? Que a nosotros nos gusta mirar mucho atrás. Nos gusta mirar atrás. Y a veces no entendemos que lo que Dios nos da es plenitud y vida. Y realmente nos llena. ¿Ustedes no les ha pasado que con Dios se sienten plenos? Que pueden estar muy en problemas y un día que les vaya muy mal ustedes dicen, estoy bien, estoy tranquilo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces como que necesitamos un poco más de adrenalina en la vida. Y es cuando el pecado nos empieza a hacer saluditos y ahí va a depender qué tanto espiritual o qué tan carnal estés para que tú respondas al pecado. De manera que lo rechaces o de manera que lo recibas y lo aceptes en tu vida. Entonces, acá hay algo interesante, porque dice que la dádiva, si usted no entiende el concepto de dádiva, significa regalo. Regalo. El regalo de Dios es vida eterna, vida. Dios quiere que usted que tenga vida, que usted viva, ¿cierto? Ese es el plan de Dios. Sencillo, usted aceptó que era un pecador, usted aceptó la obra de Cristo, Dios lo ha tomado y Dios quiere que ahora viva. Sencillo. Pero ¿qué dice que es la paga del pecado? La muerte. Y usted va a decir, pastor, yo no he muerto. Claro, no ha muerto físicamente, pero está muriendo espiritualmente, porque está perdiendo lo que Dios había planeado para usted. Y usted lo puede ver en su vida de esta manera. Cuando usted está espiritual, usted alaba, usted sube. Usted puede estar
muy emproblemado, pero no importa porque usted está avivado. Usted quiere, usted no le importan las cosas porque usted dice con Dios para las que sea. Y esto no tiene que ver nada con las circunstancias, porque a veces creemos que las circunstancias adversas no me permiten ser espiritual, y esto es algo completamente erróneo. Y si no, lea la Biblia. Y si no, recuerdan hace 8 días que hablamos de Job, ¿cierto? En medio de todo, él pudo tener gozo en algunos momentos que él caía en cuenta. Pero ¿qué hace el pecado en nuestras vidas? ¿Qué hace el pecado? Nos aleja de la santidad de Dios. Nos aleja del plan. Y vea que es muy interesante cuando la palabra de Dios le dice a las parejas, a los esposos, que pueden airarse, pero no pequen cuando permitan que esa ira traspase o llegue al final del día, porque le da entrada al enemigo. Y a veces decimos, eso es solo para las parejas, eso es para todas las relaciones, padres, hijos, hermanos, de trabajo, lo que sea. Y una de las cosas que yo más he podido entender y madurar en mi vida es el accionar del enemigo, del diablo en nosotros. ¿Pasa algo malo? Fue el diablo. Señor, reprenda al diablo. ¿Pero por qué? Si usted es un hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que el enemigo es un enemigo vencido. Dice que estábamos en la oscuridad y nos trajo a la luz. Pero ¿por qué entonces a veces vemos que el enemigo es como tan poderoso en nuestras vidas? ¿No será más bien porque estás carnal? ¿No será más bien porque en vez de estar concentrado en las cosas del Espíritu, estás concentrado en las cosas de la carne? ¿No será más bien eso? Porque la palabra de Dios dice que primero miremos nuestra concupiscencia, ¿cierto? Y dice por allá en Romanos 8:5, resumidamente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Haga un termómetro rápido haga un termómetro. ¿Qué hizo esta semana? Dígame, no me diga, pero usted dígase. ¿Cuánto leí la Biblia esta semana? Piense. ¿Cuánto oré esta semana? Piense. ¿Cuánto cuando el Espíritu Santo me habló? No significa que haya venido una voz, sino cuando usted tuvo una acción y tal vez usted dijo, debería hacer esto, así no sea lo que yo quiera, pero debería hacer esto, pero usted dijo, hagamos lo contrario, ¿cierto? Un ejemplo para que usted me entienda si todavía no me entiende. Si usted se encuentra con un compañero de trabajo que lo gritó de manera injusta y usted entiende que aún el necio, cuando hayas tomado por sabio, es decir, cállese, y sencillamente entienda que tal vez él puede tener un mal día, ¿cierto? Eso tal vez lo que le diría el Señor a través que la Escritura lo dice, eso lo dice la Escritura, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo? No pelee, sea un pacificador, haga las cosas bien. ¿Pero qué le dice la carne? ¿Te vas a dejar que te griten, que te mangoneen? Y más de los que son de temperamento alto, eso es como un caballito soltándole para darle, ¿cierto? Y se riegan. Que inclusive llegan a detenerse por algo, porque en inglés no saben pelear demasiado, ¿cierto? Eso es lo único que los detiene. Y sacan esto. Es que si hubiera sido en español, mejor dicho. La carne, el espíritu, ¿cierto? Entonces, evalúese esta semana. ¿Cuántas cosas en su vida usted hizo? Y ahora otra. Los que le gusta la música. Ay, pastor, no se meta con la música. ¿Qué música escuchó esta semana? Música que le ayudaba a acercarse a Dios. Y no solo la que cantamos acá, hay otra música cristiana muy linda. Tal vez no es para usarla acá, porque no es de alabanza a Dios, pero sí le lleva a pensar y a meditar en Dios. ¿Escuchó de esa música? ¿O escuchó música que lo llevaba por otro lado? ¿Cierto? Que le lleva más bien a pensar en placeres, en lo que usted no tiene, no sé, cualquier cosa. ¿Qué música escuchó? Y usted, en un resumen o en un termómetro, diga, usted no puede decir que usted es espiritual si todas las cosas que usted hizo van en contra de lo que el Espíritu quiere. Y no le estoy diciendo que no pueda tener una vida, usted puede escuchar cualquier cosa, puede hacer cualquier cosa. Pero si toda su vida está yendo en contra de lo que usted debería hacer según la Biblia, el agua estancada, ¿qué pasa?
huele a feo. Porque el proceso siempre de cualquier cosa es que corra. Cuando tú dices en tu vida, me quedo acá, tenga cuidado el que se sienta firme de no caer. ¿Listo? Primer punto. Entonces, el pecado promete placer, pero paga con muerte, pero Cristo promete cruz y regala vida. El pastor Josa aquí mismo, en este lugar, en esta tarima, dio una prédica acerca de esto, hizo un estudio de Romanos y hablaba de Romanos 3, 4, 5. Y fue muy importante, y es parte también de lo que hoy estoy hablando solo en esta primera parte, de que uno escoge vida o escoge muerte. Dios ya te dio vida, pero somos nosotros los que escogemos muerte cuando decidimos hacer lo que Dios no le agrada. Y vas muriendo poco a poco. Y tu vida, hace 6 meses estabas lleno de gozo, sin importar. Y hoy tal vez no lo estás. Y dices, ay pastor, es que no entiendo por qué Dios no me escucha. No, Dios sí lo escucha. El problema es que usted tal vez está carnal. Y cuando uno está carnal, es decir, cuando uno no está espiritual, pues no va a entender lo que Dios le está mostrando, lo que le está dando. Porque a los espirituales todas las cosas les son del espíritu. Pero si tú estás carnal, todas las cosas te van a llevar a la carne. Segundo punto, el ayuno. El ayuno es decirle no a la carne para decirle sí al espíritu. Y no tomemos la carne literal, ¿no? Pastor, o sea que nos volvemos vegetarianos, veganos, ya no comemos carne. No, la carne es rica y es muy buena, ¿cierto? Y yo como mucha carne. La carne está hablando de los deseos, de las concupiscencias, es la palabra que usa la Reina Valera, de esas cosas que usted quiere hacer, ¿cierto? Pero que usted no debería hacer. Usted no debería hacer. Les voy a compartir una mía. A mí me da a veces ansiedad cuando tengo muchas cosas que hacer y me empiezo a estresar, y mi ansiedad se da en que me da por comer dulce en la noche. Me da ganas de comerme un yogur con una fruta picada y con queso. Pero yo no puedo comer poquito. Yo tengo que servirme un bol lleno. Y así es como yo boto mi ansiedad, comiendo en la noche, cuando estoy ansioso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ese es un deseo de mi cuerpo, de mi carne. ¿De qué viene? De algo que estoy viviendo por detrás, que es ansiedad, la ansiedad de la preocupación de un proyecto que estoy llevando a cabo, y eso tal vez de no llevarlo correctamente a la presencia de Dios. O también de a veces que tengo muchas cosas que hacer en el ministerio, en la vida y demás. ¿Cuál es el punto de eso? Yo no debería comer en la noche. Es cuando más me hace daño, cuando más me sube de peso, ¿cierto? Pero cedo a la carne. Y esto hablando en un ámbito completamente solo alimenticio. Entonces, cuando hablamos de decirle no a la carne, es decirle no a esas cosas que usted sabe que no le agradan a Dios. Pongámoslo en el contexto bíblico. Dice Pablo en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y no es que haya un odio al cuerpo, sino ordenar al cuerpo, tener control sobre su cuerpo, entender que su cuerpo no manda. Usted es el que manda sobre su cuerpo. Usted es el que manda sobre sus pensamientos. Usted es el que debe mandar sobre sus acciones. No sé si a usted le pasa, usted ha escuchado a alguien que diga, es que pastor, yo no tengo control. No, sí tenemos control, pero tenemos que entrenarnos. Y parte de entrenarnos es lo que decía Pablo, pongo mi cuerpo en servidumbre, golpeo, es decir, no le doy lo que quiere. La pastora Gloria, que es la esposa del pastor Carlos, que es el pastor que se encarga de Maná, que Maná es los devocionales que a veces les recomendamos escuchar. ¿Ay o no es ella? Creo que sí es ella. Es ella, digamos que es ella. Ella decía algo, y es que cuando uno ayuna, si usted no ayuna para controlar lo que usted puede controlar, ahora imagínese los pensamientos que le llegan a la cabeza. Si usted hay algo en lo cual usted puede decir no como, cuando podría comer, ahora imagínese cuando son los pensamientos que nadie más lo puede ver, que usted solo tiene que luchar contra ellos. Y ella decía, yo le tengo miedo a una persona que no tiene el hábito y la disciplina de ayunar, porque lo más probable
es que tampoco tenga control sobre los pensamientos que llegan a su vida. Evalúese usted. Pastor, le he orado al Señor que me quite, que me haga, que me ayude. ¿Qué tanto ha ayunado? Yo he ayunado, y acá viene la otra. Yo he ayunado, pastor, redes sociales, pero todavía no. ¿Eso es golpear la carne? ¿Eso es golpear la carne? Golpear la carne es que realmente sienta la carne, que no depende de ella. Y vivir por el Espíritu, si realmente creemos en que el Espíritu vive en nosotros. Dice Romanos 6, 12 al 13, no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcas en sus concupiscencias o en sus deseos, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad o de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De una manera más fácil para que usted entienda, no se rinda a los deseos. Los deseos siempre van a estar. No hay tal cosa de que usted no va a tener deseos malos que vayan en contra de Dios. Eso no es. No hay tal cosa en que usted se vaya a levantar y usted diga, ay, estoy mal, soy carnal, pero hoy me voy a levantar bien, porque el Espíritu me levantó. ¿Sabe por qué? Porque aunque el Espíritu Santo haga tales cosas, usted no lo va a escuchar, porque está carnal. Mas lo que usted tiene que hacer, diría Pablo, evalúese cada uno o a sí mismo, y ahora sí, golpee su carne. Es decir, sométase a Dios. Pídale a Dios. 1 Corintios 6, 20 dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y si usted lee la primera parte, ¿por qué? Porque habéis sido comprado por precio. ¿Qué significa esto? Su cuerpo, mi cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios. Este es el templo del Espíritu Santo. Y este templo debe ser de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a lo que usted quiera, no de acuerdo a lo que usted desee. Entonces, en este aspecto son tres cosas. Renuncia a los deseos, en este caso en el ayuno, a la comida. Reemplaza la oración, la palabra, para que puedas realinear tu vida espiritual y poder obedecer a Dios. Y acá hay una parte muy importante. El ayuno no es solo dejar la comida, es reemplazarla. Es decirle no a la carne, sí al espíritu. No a la comida, sí a la lectura, a la coinonía, es decir, a compartir con otros cristianos en las actividades que vayamos a tener y demás. En este aspecto es importante que usted golpee su cuerpo, que usted realmente le diga no a ciertas cosas, pero que usted ore, que usted sea piadoso. Y acá es donde vamos al tercer punto y último, si José me colabora con el piano, y es secreto y fruto. Lo que el Padre recibe, el prójimo lo ve. Jesús hizo una gran denuncia a los religiosos. ¿Por qué? Porque los religiosos de la época ayunaban, pero ¿cómo lo hacían? Lo hacían donde todo el mundo los veía. Habían dos clases, los que todo el mundo los veía y se alardeaban de que estaban ayunando, o los que parecían que daba tristeza verlos ayunando, ¿cierto? Que se vean así, y no sé si de pronto usted alguna vez ha visto a alguien ayunando que, ay, pastor, acá ayunando, ay, difícil, ay, no. Ay, no, difícil. A esos son los otros que Jesús decía, los dos lados. Pero pastor, es difícil. Sí, pero es donde usted tiene que tener fe, confianza en que el Espíritu lo va a avivar. Mientras que usted confíe solo en lo que su cuerpo pasa, según lo que el cuerpo natural dice, no va a poder experimentar el poder de Dios a través del Espíritu en su vida. No va a poder avivarse, estar lleno de fuego. De que sin importar se pueda estar acabando el mundo, usted levanta sus manos, usted dice gloria a Dios, aleluya y demás. Entonces, en el fruto, cuando nosotros nos vamos, Mateo 6, 16, 18,
Dice, cuando ayunéis, decía el Señor Jesús, no seáis austeros, es decir, creídos, orgullosos, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros o los colocan así feos, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Es importante este aspecto porque ¿para quién ayunamos? Para Dios. Usted no ayuna para mí, usted no ayuna para Living Stones. Usted ayuna porque quiere estar cerca de Dios, porque usted quiere estar en la plenitud de Dios, porque usted quiere decirle, sí Señor, yo quiero experimentar lo que tu palabra dice. Porque eso no es lo que hace un cristiano, eso no es lo que hace un discípulo, ¿o no? Porque si un discípulo o un cristiano se trata de venir, sentarnos y escuchar una prédica, pues traigamos a alguien mejor que nos eche chistes, que nos cante, ¿no les parece? Traigamos, no sé a quién quieren traer, porque para tenerme a mí en estas, si no es para obedecer a Dios y someternos a Dios, entonces hagamos algo más, que traiga más provecho a lo que tal vez sí queremos, si ese es el escenario. Si el escenario es distraernos, si el escenario es simplemente pasar un rato, pues hagamos otra cosa que sea mejor en ese aspecto. Pero si lo que queremos es obedecer a Dios, si queremos someternos a su palabra, si queremos vivir en sus promesas, si usted quiere ver a Dios actuando en su vida de manera milagrosa, de manera poderosa, si quiere ver a un Dios que provee, que le da, que usted dice, Señor, ¿qué tanto me has dado? Entonces, ahí sí tienes que someterse a Él y decirle, yo quiero estar contigo. Y lo primero, pedir perdón, si tal vez estás siendo carnal, si tal vez has dejado las primeras cosas, si tal vez has despreciado el ayuno, si tal vez has dicho que estoy muy ocupado, yo no sé, o demás cosas. Isaías 58 es muy conocido cuando Isaías habla de lo que es el verdadero ayuno, y él habla que el verdadero ayuno es romper yugos, soltar cargas, compartir pan, y entonces nacerá luz, decía Isaías. Lo que él quiere decir, o lo que él quería manifestar, es que el ayuno nos debe llevar a reflejar algo. No debe ser solo el aguantar, no debe ser solo orar, no debe ser solo el meditar en la palabra, sino debe haber una transformación. ¿Por qué? Porque estás diciéndole no a la carne, y cuando le dices no a la carne, le estás diciendo, yo no quiero ser carnal, yo no quiero vivir por los deseos de mi carne, quiero ser espiritual y quiero vivir bajo los deseos de mi Padre. Quiero estar con Él. Quiero vivir con Él, quiero experimentar el gozo de Él, la bondad de Él, el dominio propio de Él, la paz. Quiero experimentar lo que otros hablan, de que se han visto tribulados, que se han visto en circunstancias difíciles, pero aún así están bien. Quiero escuchar y ver a Dios en mis finanzas, ¿por qué no? Dios no le va a mejorar sus finanzas cuando usted no rinda sus finanzas a Dios. Yo le hago una pregunta, y yo no necesito plata, y la iglesia no necesita plata, porque el que provee para esta iglesia es el Señor. Pero todos necesitan plata, ¿o no? ¿O no necesitamos plata? ¿Por qué no vinimos a Australia? ¿Porque Australia es lindo? No, vinimos a Australia porque queremos un mejor estilo de vida, ¿cierto? Usted quiere un mejor estilo de vida, quiere tener más plata. Hablemos de plata. Entréguele sus finanzas a Dios, para que Dios sea el proveedor de su casa. Ustedes no se imaginan cuántos milagros yo he visto en mi vida, en mi casa, en mi hogar, con mi esposa. Hemos recibido cosas que han llegado, donaciones, o me han salido trabajos, o lo que sea, nos han hecho descuentos, un montón de cosas por honrar a Dios en mis finanzas. Ahora otra cosa, usted quiere cierto estilo de vida, lo puede tener. Rinda su familia, su estilo de vida a Dios. Usted quiere que Dios sea lo primero en su vida, pero usted no le da el lugar, no lo va a tener. Usted dice, Señor, yo quiero tener esta cosa, quiero tener esto, quiero tener esto. Y algunos dicen que Dios no quiere, porque el plan de Dios es que todos seamos pobres, porque hay que ayudar a los pobres. No,
¿Cómo vamos a ayudar a los pobres sin que antes Dios no nos bendiga a nosotros para ayudarles? El plan de Dios es que tú seas bendecido para que tú bendigas a los demás, no para que te quedes con todo y te amarres y seas un egoísta. Pero Dios quiere que tú tengas la relación correcta con lo material. Y la relación correcta con lo material es entender que Dios es el proveedor. Si tú le das el primer lugar, todo lo demás se va a dar por sencillo. Pero ¿se acuerdan hace 2 fines de semana que predicaba acerca de las prioridades? ¿Por qué no te congregas cada 8 días los que no lo hacen? Pastor, ¿hay algo más que hacer? Hágalo, está bien. ¿Por qué no sirves con integridad y disciplina y compromiso? Pastor, porque hay que hacer. Está bien, hágalo. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué cualquier cosa? Muchos, porque todavía han decidido guardar cosas para sí mismos. ¿Por qué? Lo que decía Pablo, porque están pensando como bebés espirituales, pensando carnalmente, es decir, dentro de un plano natural, olvidando que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿O no lo es? ¿Lo es o no lo es? Lo es. Lo es. Y termino de esta manera. ¿Por qué? Porque empiezo de una manera fuerte, ¿no? El pecado. No estamos haciendo, y yo sé, porque yo soy el primero que me identifico con ustedes, que a veces dejamos a Dios y poco a poco nos volvemos más bien cristianos carnales. Yo también puedo estar carnal, estuve carnal cuando dejé de hacer lo que tenía que hacer. Pero mi mayor reflexión es: Dios siempre va a estar. El que no está a hacer es tú, porque estás ocupado con la carne y con sus deseos. Y Dios tiene bendiciones para ti, muchas. Pero muchas de esas bendiciones no se van a dar en tu vida hasta que tú no decidas vivir una vida espiritual. Una vida en la cual tú digas primero Dios y después lo demás. Pero si tú no eres capaz de ayunar, ¿cómo vas a hacer lo demás? ¿Cómo vas a poder responder a los pensamientos que te digan: no vayas a la congregación, tienes que trabajar? Porque no, hay que trabajar. ¿Por qué? Si acaso no es Dios, Dios no es el que nos provee. Y se los digo en la autoridad que fui el primero que descubrí eso hace 11 años, cuando empecé a congregarme. Y hasta el día de hoy no me ha faltado un trabajo en mi vida. Y la gloria es para Dios, pero todos mis trabajos han sido bien pagos y con tax file number. Uno que otro con el bien, por decisión propia. Solo en ese aspecto yo les digo. Pero no solo eso. Les compartimos hace poco el milagro, vamos a ser padres. Y no se imaginan cuánto el Señor nos tuvo que procesar para llegar donde estamos. Y mi esposa es un gran testimonio de lo que el Señor hace. No con las emociones y las circunstancias, con las convicciones y la obediencia a Dios. ¿Quieres tener un año diferente? Ayuna, pon tus planes en las manos de Dios. La palabra de Dios dice: amados, yo quiero que sean prosperados, así como prospera tu alma. Como su pastor, yo quiero que ustedes sean prosperados. Yo quiero que a ustedes les vaya bien. Yo quiero que los que no tienen papeles tengan papeles. Yo quiero que los que acabaron de llegar los tengan. Los que estén en depresión, en situaciones emocionales, resuelvan que en Cristo tienen todo. Los que quieren ser padres y no han podido ser padres, que sean padres. Los que tienen circunstancias financieras, que las tengan. Los que no han podido encontrar plenitud en sus hogares, que lo tengan. Pero no lo van a hacer, y tengo que ser muy honesto, si siguen viviendo una vida carnal, solo enfocado en lo que la carne les pide. No lo van a hacer. Solo van a perder tiempo y se van a cansar. Y va a llegar un momento en el cual esa silla les va a parecer aburrida. Y va a decir: mejor empezamos a hacer otras cosas. Y va a llegar un tiempo en el que tal vez puedan decir: para mí no es el cristianismo. No lo es, porque has vivido en la carne, no en el espíritu. Y quiero terminar con esta reflexión. ¿Qué quieres hacer? ¿Morir o vivir? ¿Qué quieres hacer?
¿Quieres seguir viviendo la vida complaciendo la carne, todo lo que tú dices, todas las justificaciones? Hazlo, no hay problema. Como tu pastor, yo te voy a seguir amando, yo voy a estar ahí. Los que me conocen de hace mucho más tiempo saben que he estado acá a pesar de los errores, de las cosas. ¿Por qué? Porque yo soy el primero que he cometido errores. Soy yo el primero que he estado carnal. Y ser carnal no es algo de un momento y ya después soy espiritual y nunca más vuelvo a ser carnal. No, porque si ustedes se dan cuenta es de una actitud del corazón con mis hábitos, mis disciplinas espirituales, mi relación con Dios. Entonces, ¿quieres vivir? Dile no a la carne. ¿Quieres morir? Dile sí a la carne. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Yo quiero que usted, donde usted está, cual sea la circunstancia, vea, póngase de rodillas si usted lo quiere y póngase a cuentas con Dios. Si usted hoy Dios le está diciendo algo en su vida, póngase a cuentas con Él. Y en el nombre de Jesús, todo pensamiento de maldad que te lleve a pensar que soy yo hablándote a ti por una circunstancia, que sea echado fuera, porque el que te está hablando es el Espíritu de Dios a tu vida, llamando tu atención por amor a ti, porque tiene planes de bien para ti y no de mal.